A ver, vamos a comenzar con nuestra clase. Habíamos visto la clase pasada el tema de polinomios, ¿no? Hemos empezado con algunas, con la radicación, la potenciación, ¿no? Hemos empezado la clase con la potenciación, hemos visto la radicación. Vamos a ver, luego vimos que son los polinomios, y vamos a ver ahora la multiplicación de polinomios. Haciendo una analogía con la aritmética, podríamos decir que los polinomios son como los números naturales o los números enteros, ¿no? En álgebra se trabaja bastante con polinomios. Casi todo es multiplicación de polinomios, división de polinomios, ecuaciones con polinomios, inecuaciones de polinomios. Hay cantidad de temas que vamos a trabajar bastante los polinomios, ¿no? Por eso se hace un paréntesis. Hemos visto lo que son polinomios y vamos a ver ahora lo que es la multiplicación algebraica. Y de esa multiplicación nos vamos a quedar solamente con algunas, las más importantes, ¿no? De ahí el nombre, multiplicaciones notables o productos notables. Este tema lo vamos a ver en dos partes porque son varias multiplicaciones, son varias fórmulas, ¿no? Normalmente en álgebra se multiplica usando la propiedad distributiva. Entonces, si quieres multiplicar esta expresión a más b multiplicado por c más d, lo normal sería, bueno, ir multiplicando a con c, luego a con d, luego b multiplica c y finalmente b multiplica d, ¿no? Y eso es a por c, luego a multiplicado con d, le toca a b, b multiplicado con c, b multiplicado con d, quedaría así, ¿ya? Eso es lo normal. Pero hay unas multiplicaciones que son bastante conocidas, ¿no? Como en la aritmética, la multiplicación de números, bueno, cantidad de multiplicaciones, ¿no? 24 por 25, 28 por 26, pero hay unas que son bastante conocidas, ¿no? Las tablas de multiplicar, por ejemplo, en aritmética, esto debes saber, ¿no? 8 por 7, 7 por 5, 9 por 9, eso lo debes dominar en aritmética, las más conocidas. O similar, pasa acá. Vamos a ver algunas multiplicaciones que son bastante conocidas. Debes aprender. ¿Es necesario que te lo aprendas? Sí, ¿ya? Es necesario que te vayas aprendiendo, memorizando estas multiplicaciones, estas fórmulas, así como te has podido memorizar las tablas de multiplicar, algo similar. Bien. De todas las multiplicaciones, las más notables, las más conocidas, vamos a ver en este capítulo, en este tema de productos notables 1, vamos a ver cuatro fórmulas conocidas. Vamos a ver los binomios, el cuadrado, las identidades de Legendre, vamos a ver la diferencia de cuadrados y la identidad de Steven. ¿Sí? Mira, acuérdate, binomios, Legendre, la diferencia de cuadrados y Steven. Vamos a ver esos cuatro productos notables, o cuatro multiplicaciones notables. Acá los binomios son estos, ¿no? A más b al cuadrado, a menos b al cuadrado. Como consecuencia aparecen las propiedades de Legendre, la diferencia de cuadrados y la identidad de Steven, o producto de dos binomios con un término común. ¿Sí? Todo eso lo vamos a ver en el transcurso de la clase, ¿sí? Vamos a empezar viendo los binomios. ¿Sí? A ver, entonces, comencemos. Comencemos con los binomios al cuadrado. Ojo que si tú multiplicas por la distributiva, vas a obtener la fórmula, ¿no? ¿Cuánto es a más b al cuadrado? Eso es multiplicar a más b por a más b. Por distributiva, a multiplicado con a al cuadrado. A multiplicado con b, a por b. B multiplicado con a, b por a. B multiplicado con b, b por b, b al cuadrado. Reduces un poco,
estos son iguales a b, b es lo mismo, 2 veces ab, b cuadrado. Esa es la primera fórmula. A más b al cuadrado es cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más cuadrado del segundo. Entonces, te recomiendo que te memorices la fórmula para no estar haciendo la distributiva. Que puedes hacer, claro, si te olvidas la fórmula podrías hacer esto, pero te vas a demorar más, pues. Uno demora más haciendo la distributiva. Por eso es necesario, ¿eh? No solamente te aprendes, que vayas dominando, ¿no? Como una tabla de multiplicar. Cuando te preguntan 5 por 5, ya de frente a 25, ¿no? ¿Cuánto es a más b al cuadrado? Cuadrado del primero, el doble del primero por el segundo, cuadrado del segundo. Ese es con el más. Y si fuera con el menos, lo mismo. Este es el binomio suma, el binomio diferencia. ¿Te fijas? Tiene la misma estructura, solamente cambian el signo, ¿no? Acá es más el binomio suma, y si es menos el binomio diferencia, cambia el signo en el menos 2. Bien, ejemplo. Nos pidieran resolver esto. ¿Cuánto vale a más 3 por a más 3? O equivale a decir a más 3 al cuadrado. Ya de frente con la fórmula, ¿no? Estamos en el primer caso, el cuadrado del primero, el doble del primero por el segundo, más cuadrado del segundo. ¿Sí? O sea que, primer elemento, este va a ser el segundo elemento siempre, ¿no? Y este es el signo, pues. Puede ser más, si es menos, cambia menos 2. Entonces, ya después puedes operar un poco acá. Al cuadrado 6a más 9. Al cuadrado 6a más 9. ¿No? Y lo desarrollas ya de manera directa, sin hacer la distributiva, sino ya de acuerdo a la fórmula. Lo mismo pasa acá. Y si fueran números, lo mismo, pues, ¿no? Raíz de 3 menos la raíz de 2 al cuadrado, la segunda fórmula, que te dice cuadrado del primero, raíz de 3 al cuadrado menos 2 veces el doble del primero, que es la raíz de 3, por el segundo, que es la raíz de 2, más cuadrado del segundo, raíz de 2 al cuadrado. Y podemos incluso simplificar algunas cosas, ¿no? Se va la raíz el exponente 2, se va la raíz el exponente 2, te queda por acá 3, más este 2, 5. Por acá menos 2 veces la raíz de 3 por la raíz de 2, juntas a una sola raíz. Raíz de 3 por la raíz de 2, la raíz de 6. Ahora, el ejemplo más común, más clásico. Es este ejemplo, ¿no? Te dan la suma de dos elementos, a, b, x, y, m, n. En este caso a más b vale 4. Te dan el producto, vale 2. Y te piden la suma de cuadrados. Te piden la suma de cuadrados. Este es un ejemplo bastante clásico para utilizar. Bueno, si me están dando la suma, voy a utilizar la primera. La suma a más b, ¿no? Y la estrategia es la siguiente. Empieza siempre con la suma. Si te dan la resta, empieza con la suma o con la resta. Y como quieres que te salga exponente de 2, que te salga el cuadrado, a cuadrado b cuadrado, entonces podemos elevar a ambos lados al cuadrado. Y no pasa absolutamente nada, se mantiene la igualdad. Y desarrollas el binomio, pues. Cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más cuadrado del segundo. 4 a la 2, 16. Reemplazas, el producto vale 2, te dice. 2 y 2, 4. O sea, 2 y 2, 4. Y despejas, ¿no? ¿Cuánto vale esto? 4. Este 4 lo mandas a restar, 16 menos 4, 12. Y tiene que la suma de cuadrados es igual a 12. Utilizando el binomio al cuadrado. Ese es el ejemplo bastante clásico, ¿ya? A ver, por ahí me dice, el orden de la suma puede variar. Si es suma o resta, no hay problema, pues.
A ver, veamos más problemas, ¿no? Problemas de ese tipo. Tengo, por ejemplo, problema 1. Fíjate que te dan la suma, x más 1 sobre x vale 5. ¿Y qué te piden? Lo mismo pero con exponente 2, ¿no? X a la 2 más 1 sobre x al cuadrado. Empieza con la suma que te dan o con la diferencia que te dan. Como quieres que aparezca el exponente 2, la única forma de que te aparezca el exponente 2 es si elevas a ambos lados a cuadrado, a la potencia 2. A ambos lados para que no se altere y luego desarrolles el binomio. ¿Qué te dice el binomio? Si quieres, puedes imaginarte como si todo esto fuera A, como si todo esto fuera B, y dices cuadrado del primero, o sea, x al cuadrado más el doble del primero que es x, el segundo que es 1 sobre x, más el segundo, todo esto que es 1 sobre x al cuadrado, ¿no? Así quedaría. X al cuadrado, el doble del primero que es x por el segundo que es 1 sobre x, más el segundo 1 sobre x, todo eso al cuadrado. Cinco al lado, 25. Acá puedes simplificar, si x arriba, x abajo, se va. Estaría quedando x al cuadrado más 2, y este 1x al cuadrado, ¿cuánto es? ¿Recuerdan las propiedades de la potenciación? Es 1 al cuadrado, 1. Queda así 1 al cuadrado, que es 1. Y el 2 también afecta al denominador. X al cuadrado. Quedaría así. Y ese 2 lo puedes mandar a restar al otro lado, ¿sí? Pasa a restar 25 menos 2, 23. Entonces tenemos la alternativa. Sale 23. Sale 23. Bien. Ese es el ejemplo de repente bastante clásico que se recomienda que domines esto, ¿no? Siempre. A elevado al cuadrado. Y luego desarrollo. Pero necesitas aprender de la fórmula, ¿no? El binomio, siempre. Necesitas saber aprender del binomio. El problema 2 pasa algo similar. Ah, ya, pero acá te están dando la diferencia ahora. Igual, no hay problema. X menos 1 sobre x igual a 4. Ya sea que te den la suma o que te den la diferencia, fíjate lo que te están pidiendo. ¿Qué te piden? X al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado. Igual, ¿no? No hay problema. Porque si queremos que nos aparezcan los cuadrados, eleva siempre al cuadrado. Por ahí empezaría, ¿no? Digo, a ver, quiero que me aparezcan los cuadrados. Elevo ambos lados al cuadrado, no pasa nada, no se va a alterar. Y a ver a dónde llegamos, ¿no? Hay que desarrollar este binomio, sí, pero es el binomio de diferencia, ¿no? Si quieres esto como A, menos esto como B. Cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo, más cuadrado del segundo. Y lo escribes así. Primero x al cuadrado menos 2 veces el primero que es x por el segundo que es 1 sobre x. Más todo el elemento segundo al cuadrado. Igual a 4 al lado, 16. Pero no te olvides que todo al cuadrado siempre, ¿ya? Pero por propiedad sabemos que este 2 afecta a numerador y denominador, pues, ¿no? O sea, mentalmente 1 al cuadrado es 1, x al cuadrado, x al cuadrado. ¿La puedes simplificar? Sí. Pero cuidado que es ahora menos 2. Ese menos 2 manda al otro lado, mándalo al otro lado a sumar. 16 más 2, 18. Y de esa forma despejas la suma de cuadrados, que es lo que te estaban pidiendo, ¿no? M vale 18. Lo que ahí tendríamos la alternativa. La alternativa. A ver, ahí. Ahora, como te digo, esta estrategia siempre se va a repetir, ¿no? Siempre se va a repetir. Si quieres que te aparezca la potencia de 2, tienes que elevar al cuadrado, pues. ¿Y qué? Las bases siempre, ¿no? Una estrategia sencilla.
imaginas qué pasa si le elimino los exponentes. Deberían darme algo con x y algo con 1 sobre x, ya sea la suma o ya sea la resta. En ese caso es fácil calcular sus cuadrados. Es fácil calcular sus cuadrados, ¿ya? Ojo, pero siempre utilizando las propiedades. Estamos viendo el primero, que es el binomio al cuadrado. Ya sea el binomio suma al cuadrado o el binomio diferencia, ¿sí? Y el binomio es este, ¿no? Si es el binomio suma, no es así, ojo. ¿Sí? No es así. Ah, el cuadrado entra A y el cuadrado entra B. No, pues, no es así. Ya te digo esto porque a veces la mayoría confunde esto, ¿no? Entonces, no es así. ¿Cuánto es? Es A cuadrado, sí. Aparece el B cuadrado, sí, pero no te olvides del más 2 veces el producto, ¿no? No es solamente A cuadrado o B cuadrado. Es 2 veces el producto. El primero por el segundo. Como consecuencia de los binomios, el binomio suma, el binomio diferencia, aparecen las identidades. Este sí se llama identidad porque no es un producto, no se está multiplicando nada. Aparece de acá, ¿no? Sabemos que el binomio suma al cuadrado es cuadrado del primero, el doble del primero por el segundo, cuadrado del segundo. Y el binomio de diferencia, cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más cuadrado del segundo. ¿Cómo aparecen las identidades de Legendre? La primera identidad sumando, ¿no? Dice, ¿qué pasa si sumo este binomio suma al cuadrado más el binomio diferencia al cuadrado? Si sumamos, ¿qué va a salir? Si sumas, acá se cancelan, acá te sale 2 veces al cuadrado, te sale 2 veces b al cuadrado. Puedes factorizar el 2, paréntesis, a cuadrado, b cuadrado. Esa es la primera de ley. El binomio suma al cuadrado más el binomio diferencia al cuadrado es igual a 2 veces la suma de sus cuadrados. Cuadrado del primero más cuadrado del segundo, ¿no? Y la otra es, ¿y qué pasa si resto? ¿Qué pasa si no sumamos? ¿Qué pasa si mejor restamos? Si restas se quedaría todo es binomio suma al cuadrado menos todo este binomio diferencia al cuadrado. Te estaría quedando así. A más b cuadrado menos a menos b al cuadrado. Y eso es igual a, ojo que estamos restando ahora, ¿no? Lo de arriba menos lo de abajo. A cuadrado menos a cuadrado, 0. B cuadrado menos b cuadrado, 0. Y en el centro, 2ab menos, restado con este negativo que es menos 2ab, menos y menos más, te sale 4 veces a por b. 4 veces a por b. Que es la segunda de Legendre. La primera es con la suma y la segunda es con la diferencia. Cuando es con la suma es un poco más extensa. 2 veces cuadrado del primero, cuadrado del segundo. Cuando es con la diferencia es más corta. 4 veces el primero por el segundo. Esta de Legendre entonces aparece como consecuencia de sumar o restar los binomios suma al cuadrado o el binomio diferencia al cuadrado. A ver, veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, si quisiera resolver esto. X más 1 al cuadrado más x menos 1 al cuadrado. Podrías utilizar los binomios, sí, pero te vas a demorar más, pues. Ese es el pequeño detalle, ¿no? Acá desarrollo el binomio, acá el binomio de diferencia, luego opero todo, ¿sí? También, no hay problema, pero te vas a demorar más, ¿no? Entonces, cuando veas que son, ojo que otro detalle que son los mismos elementos, ¿no? Es AB, solamente acá es A más B al cuadrado, A menos B al cuadrado. X más 1 al cuadrado, X menos 1 al cuadrado. Estamos sumando el binomio suma al cuadrado más el binomio diferencia al cuadrado. La primera de Legendre. Esto te sale 2 veces ya, y lo resolvemos de manera inmediata, ¿no? 2 veces cuadrado del primero
más cuadrado del segundo. Pero 1 al cuadrado siempre es 1, pues. Sale 2x al cuadrado más 1. Y ya está. Puedes seguir, sí, puedes multiplicar luego acá, ¿sí? Va a depender del problema, ¿no? Qué es lo que te están pidiendo en el problema. Por acá pasa lo mismo. Ojo que no siempre van a ser letras, podrían ser números también, ¿no? Raíz de 3 más raíz de 2 al cuadrado más la raíz de 3 menos la raíz de 2 al cuadrado. Acá hay una suma, acá hay una diferencia y toda a su vez se está sumando. Estamos en la primera de Legendre. Entonces la primera de Legendre te dice, operar esto es sencillo, ¿no? Ya de manera directa. Obviamente siempre trata de hacer tu formulario o tener a la mano siempre tus fórmulas para que lo vayas repasando, ¿ya? Estas identidades que estamos viendo son las más importantes, las más notables. Que tiene que fluir, como te digo, ¿no? Como si te preguntaran la tabla de multiplicar, pues, ¿no? Si te preguntan 9 por 8, tú estás sumando, ¿no? De frente, dice 9 por 8, 72. Algo similar, ¿ya? Algo similar. Trata de ir practicando, practicando, memorizando estos productos notables. Entonces ya de frente, ¿no? Ya se presta para Legendre. La primera, sí, la primera de Legendre. Y como es la primera, dos veces cuadrado del primero más cuadrado del segundo. Ya. Ya después puedes simplificar, ¿sí? 3 más 2, 5, por 2, 10. Bien. Y sí puedes resolver este tipo de expresiones ya de manera rápida, ¿no? De manera automática. Para la segunda de Legendre. Es lo mismo así, solamente cuidado. Acá es con más, la segunda es con menos. Y si es con menos es más cortita, es más rápida. 4 veces el primero por el segundo. Y así me piden resolver esto. ¿Cuánto vale x más 5 al cuadrado? Por acá x menos 5 al cuadrado y es menos. ¿Sí? Cuidado con eso. Si es más, la primera de Legendre, y si es menos, la segunda de Legendre. Y si es menos es más rápido, ¿no? ¿Cuánto es 4 veces el primero que es x, el segundo que es 5? 20x. Y mira que lo resolvemos de manera directa, ya de manera inmediata. Ya no hacemos ni siquiera los binomios, ¿no? ¿No? Legendre de frente. 20x. Pasa lo mismo con esto. Tiene la raíz de 3 más 1 al cuadrado menos la raíz de 3 menos 1 al cuadrado. ¿Se presta para Legendre? Sí. Acá tenemos la suma al cuadrado. Acá tenemos los mismos elementos, la diferencia al cuadrado. ¿Estamos en qué caso? Menos la segunda de Legendre. Todo eso se convierte en 4 veces el primero, que es raíz de 3, por el segundo, que es 1. 4 veces la raíz de 3 por 1. O simplemente 4 veces la raíz de 3. Y ya. Y podemos hacer este tipo de operaciones de manera directa, utilizando leyes. Veamos algunos problemas. El problema 3 te dice simplifica, reduce. Simplifica esa expresión, lo voy a colocar acá. Siempre trata de identificar, pues, ¿no? Trato de apuntar las fórmulas para que veas. A ver, esta se parece a ya, ¿no? Mira, se parece a Legendre, la primera de Legendre. Acá son los mismos elementos, hay una suma, hay una diferencia. Pero acá es con diferencia, es la segunda de Legendre. Y arriba, a más 2, a menos 2, pero acá es con una suma, la primera de Legendre. Identificas qué fórmula vas a utilizar y utiliza la fórmula, pues. La primera de Legendre, arriba sería 2 veces cuadrado del primero al cuadrado más cuadrado del segundo, 2 al cuadrado. Y abajo, la segunda de Legendre, 4 veces el primero que es a por el segundo que es 2. Quedaría así. Arriba la primera de Legendre, 2 cuadrado del primero más cuadrado del segundo, bueno, menos ese 8. Y abajo la segunda de Legendre, 4 veces el primero por el segundo. Prácticamente eso ya está resuelto, ¿no? Habría que operar y por ahí algo se debe simplificar, pues, ¿no? Algo se va a simplificar. 2 a la 2, acá es 4. 2 a la 2 es 4, este 2 va a tener que multiplicar. 2 al cuadrado, 2 a la 2 4, por 2 8.
2 al cuadrado más 8 menos 8, abajo 8a. Acá se pueden eliminar, se hace 0 y te quedaría esta división. Y puedes simplificar, pues acá la mitad 1, mitad 4. ¿Cuánto es a cuadrado entre a? A cuadrado entre a es a, pues, ¿no? Arriba tienes a cuadrado, que es a por a, y abajo a. Te va a quedar solamente a. A cuadrado entre a, solamente a. Te va a quedar así, un cuarto por a, o equivale a decir a por 1, 1, a por 1a, sobre 4, a cuartos. A cuartos. Tiene que aprenderte la fórmula, pues, ¿no? Siempre hay que aprenderse la fórmula porque si no, vas a demorar más, ¿no? Vas a demorar más. Imagínate un problema aritmético y que por ahí tengas operaciones como 7 por 8. Este, lo puedes hacer, sí, pero vas a demorar bastante, ¿no? Pero con la fórmula, leyenda arriba, leyenda abajo, ya está. Se reduce bastante, ¿no? Sigues operando y a cuartos. Solamente depende de saber reconocer, ¿no? Observar bien el problema y ver qué fórmula me conviene utilizar. Al binomio puede ser, no, mejor leyenda. Problema 4. Te dice, la suma de dos elementos a más b es igual a raíz de 7. La suma de sus cuadrados es 6. Calcule el menor valor que puede tomar su diferencia a menos b. Nos dan la suma, raíz de 7. La suma de cuadrados es 6. ¿Cuánto vale la diferencia? Si revisas tu fórmula, ¿dónde? ¿Qué fórmula aparece? La suma, aparece la suma de cuadrados y aparece la diferencia. En leyendre, pues, ¿no? ¿No será la primera de leyendre o la segunda de leyendre? En la primera, pues, ¿no? A más b al cuadrado más a menos b al cuadrado es 2 veces la suma de cuadrados. En la primera de leyendre. Esa es la fórmula. De la primera de leyendre. Y solamente reemplaza los datos, porque la suma ya lo tienes. Raíz de 7. Esta suma de cuadrados también ya lo tienes, vale 6. Y despeja la diferencia. Eso es lo que nos están pidiendo, ¿no? Entonces acá, raíz de 7, todo eso al cuadrado. A menos b al cuadrado, 2 veces la suma de cuadrados, que vale 6. Acá puedo simplificar, sí. Se va la raíz con el exponente 2, te queda 7. Por acá te va a quedar 12. Y sigue operando, ¿no? Despeja la diferencia. 7 pasa a restar, 12 menos 7, 5. Y acá un pequeño detalle, cuando pases una potencia, pasa al otro lado como raíz, ¿no? Pasa al otro lado como raíz, sí, pero siempre va a pasar con dos valores, ¿ya? Siempre pasa con dos valores, o sea, algo así, ¿no? Si te dijera, x al cuadrado vale 4, este 2 pasa como más menos la raíz de 4. O sea, vas a encontrar dos valores que verifiquen. El 2, porque 2 al lado es 4. Y el menos 2 también, porque menos 2 elevado a la 2, como el exponente es par, sale positivo, 4. Son dos soluciones que siempre vamos a encontrar. Por lo que ese 2 va a pasar al otro lado como raíz cuadrada, sí, pero como dos signos. Más menos la raíz de 5. Puede ser la raíz de 5 o puede ser menos la raíz de 5. Hay dos valores para a menos b. Y tiene sentido acá, ¿no? Porque si tienes dos números, tienes el número 8 y 10. Si restas así, el menor menos el mayor, te sale negativo, ¿no? Pero si restas al revés, te va a salir positivo, pues, ¿no? Ya está. No, como nos piden el menor valor es el negativo. El menor valor de la diferencia menos la raíz de 5. Menos la raíz de 5. Y ya está, ¿no? Y otra vez, si te fijas, siempre tienes que revisar tu formulario, ¿no? A ver, ¿dónde está la fórmula? O hay una fórmula que aparezca la suma de cuadrados y aparezca la diferencia, sí. Todo en uno solo.
todo en una suma. Vamos a ver el otro producto notable, que es la suma por diferencia, o más conocido como la diferencia de cuadrados. O que puede ser suma por diferencia o puede ser al revés, ¿no? Porque el orden de los factores no altera el producto. Pues si vas a multiplicar a más b por a menos b, te sale a cuadrado menos b al cuadrado. Y si lo multiplico al revés, a menos b por a más b, te sale lo mismo. Cuadrado del primero, cuadrado del segundo. Es lo mismo. Ya sea suma por diferencia o diferencia por suma, te sale la diferencia de cuadrados, ¿no? Ejemplo. X más 2 por X menos 2. ¿Son los mismos elementos? Sí. Solamente suma por diferencia. ¿Ah? Se presta para la diferencia de cuadrados. ¿Qué te dice? Cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. X al cuadrado menos 4. Y podemos hacer esta multiplicación ya de manera directa, ¿no? Ya de manera directa. Sin estar haciendo la distributiva que podrías hacer si te olvidaras la fórmula, ¿no? Pero te vas a demorar más. Lo mismo pasa acá. A y B pueden ser elementos cualesquiera. Es una potencia x a la 5 más 1. X a la 5 menos 1. Tenemos la suma por la diferencia. ¿Son los mismos elementos? Sí. Suma por diferencia. ¿Qué te dice la propiedad? El primer elemento, que es x a la 5 al cuadrado, menos el segundo elemento, que es 1 al cuadrado. Potencia de potencia, se multiplican los exponentes, ¿no? 5 por 2, 10. Te va a quedar x a la 10, 1 al cuadrado es 1. Y también podemos hacer esa multiplicación ya de manera directa. X a la 10 menos 1. Y vamos a ver un ejemplo. Reducir. ¿Hay que multiplicar? Sí, hay que multiplicar. ¿Sí? Pero antes de hacer la distributiva, siempre fíjate si podría encajar en algún producto que estamos viendo, ¿no? ¿Es un binomio? ¿Binomio al cuadrado? No. ¿Legendre? No, menos. Diferencia, sí, porque es la suma por diferencia. Suma por diferencia. ¿Son los mismos elementos? Sí. Entonces, podemos aplicar la diferencia de cuadrados. Cuidado con este menos, porque ese menos cambia todo lo que viene después. Si acá le pones paréntesis, aplica la diferencia de cuadrados también. Cuadrado del primero, x al cuadrado menos cuadrado de 1. Este menos, bastante cuidado, paréntesis, desarrollas esta suma por diferencia, cuadrado del primero menos el segundo al cuadrado. X al cuadrado menos 2 al cuadrado. Y basta operar, ¿no? Basta operar. A ver, quedaría x al cuadrado menos 1. Este menos le cambia el signo a todo. Sale como menos x al cuadrado, menos y menos más, 2 a la 2, 4. Puedo eliminar, sí. Te queda 4 menos 1. Sí se puede multiplicar todo eso, sí, utilizando la diferencia de cuadrados, y todo se reduce a 3. Todo se reduce a 3. Ya está. A ver. Vamos a hacer un paréntesis para que puedas dar tu examen, ¿ya? Uno que ya debería estar habilitado. Sí, para luego continuar, ¿ya? A ver. Si alguien puede compartir el enlace del examen. Ah, todavía no está habilitado. Seguimos, ya seguimos. Me falta, le he puesto para las 6 y 20 tanto. 6 y 25, creo, ¿no? A ver, sigamos entonces, ¿ya? Veamos un problemita más. Después para que puedas dar tu examen. A ver, veamos un problema. El problema 5. A ver, acá te dice reducir. ¿Ya? Si te fijas, hay que sacarle la raíz cuarta a todo esto, ¿no? ¿Cuánto es la raíz cuarta de toda esta multiplicación a menos b más a más b por
al cuadrado más b cuadrado más b a la 4. Y si te fijas, mira cómo salen las alternativas. Puede salir 1, puede salir A, puede salir B, puede salir el producto por B. Si así se puede sacar, ¿no? Así como en aritmética tú sacas la raíz cuadrada de un número, en álgebra también, mira, se puede sacar la raíz, ya sea cuadrada, la raíz cuarta, a toda una expresión. Y sí se puede. Sí, mira. Antes de sacarle la raíz cuarta hay que ir multiplicando, pues. Generalmente, este tipo siempre vamos multiplicando en parejas, de dos en dos, ¿sí? En álgebra siempre. No multiplicamos todos a la vez, ¿no? Vamos multiplicando en parejas, de dos en dos. Y las parejas que nos convengan, ¿no? Acá ya está ordenado. ¿Sí? Vamos a ir multiplicando esta primera pareja con esta segunda. A menos B por A más B. Salta a la vista lo que hay que hacer, ¿no? Ah, ya. Hemos dicho que ya sea suma por diferencia o diferencia por suma, es lo mismo, A más B por A menos B o A menos B por A más B es la diferencia de cuadrados. Cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Entonces, ¿podemos hacer eso? Sí. Sería A al cuadrado menos B al cuadrado. Cuadrado de A menos cuadrado de B. Y bajas el siguiente, bajas todo lo demás para seguir operando. Y volvemos a operar en parejas. Así que trabajar o operar estas parejas. Pero si te fijas acá, son los mismos elementos, solamente que es una diferencia y acá es una suma. Diferencia por suma. O suma por diferencia, que viene a ser lo mismo. ¿Se presta para hacer la diferencia de cuadrados? Sí. ¿Qué te dice la diferencia de cuadrados? Cuadrado del primero menos cuadrado del segundo elemento. El primero es la potencia a la 2 y el segundo elemento es b a la 2. Todo esto al cuadrado sale a la 4, ¿no? B a la 4. Todo esto se va a convertir en a la 4 menos b a la 4. Y por algo te daban esto, ¿no? Por algo te daban, al final todo vas a sumarle más b a la 4. Ya, bueno, los problemas de universidad ya está estructurado, ¿no? Ya tienen toda una estructura. Tiene toda una estructura y por ahí se van a simplificar, pues se van a eliminar. Este menos b a la 4 con b a la 4, 0, solamente te quedaría la raíz cuarta de a a la 4. Pero también sabemos que el índice con el exponente se pueden eliminar y finalmente solamente obtendríamos a. O sea, sí se puede sacar la raíz cuarta, toda la expresión, si cuánto es la raíz cuarta de toda esa expresión es igual a a. Tanto, acá nuestra respuesta sería la alternativa B. Y sí se puede, ¿no? Sí se puede sacar la raíz. No son números, no, es álgebra, pero sí podemos sacar la raíz a expresiones algebraicas. Ya está. Muy bien. Ahora sí, vamos a hacer un paréntesis para que puedas bajar o resolver tu examen. Ahora sí, ya debería estar habilitado. Si alguien puede compartir el enlace. Ya, muy bien, Gabriel. A ver, comienza, ¿eh? Comienza. A ver, voy a colocar en las fórmulas. A ver, ¿dónde estaban las fórmulas? El comienzo. Si por ahí no lo has podido tomar captura. Comienzo colocamos todas las fórmulas, ¿no? Acá. Ahí están las fórmulas. Ya, entonces comienza a dar tu examen. Tienes unos 10 minutos aproximadamente.
A ver, vamos a ver el promedio, ¿ya? ¿Tienes tiempo todavía? ¿Tienes tiempo todavía? Espera, vamos viendo el promedio. A ver, el promedio hasta el momento es de 15.4. 15.4. A ver. mm, Hay, hay bastante porcentaje que se están equivocando en la 3, en la pregunta 3. 15.3. A ver, continúa, ya tienes tiempo todavía, ya tienes 5 minutos más.
A ver. Hasta el momento el promedio es de 14.4. A ver, tienes un minutito más para continuar con la clase, ¿ya? Ya, ahora sí. A ver, vamos a continuar con nuestra clase. Habíamos quedado en el problema 5, ¿no? Nos habíamos quedado ahí, en ese problema 5. Normalmente hemos visto tres productos, bueno, dos productos notables y una identidad, ¿no? Los binomios, o sea, binomio suma, el binomio diferencia al cuadrado. Como consecuencia, las identidades de Legendre, estamos viendo la diferencia de cuadrados, suma por diferencia. Habíamos visto ese problema 5. Veamos el problema 6, que es más o menos similar, ¿no? Te dice, ¿cuánto vale la raíz octava de A? Donde A es igual a 80 por 9 al cuadrado más 1, 9 a la 4 más 1 más 1. Obviamente, lo vamos a hacer de manera algebraica, ¿no? Pues, fácil, 9 a la 2, 81 por más 1, 82. Acá también multiplico todo y le sumo 1 y ya está. Y de ahí le saco la raíz octava, sí. Que podría ser, ¿no? Pero eso sería aritmético. Vamos a hacerlo de manera algebraica, utilizando algún producto notable. ¿Ya? Acá hay un artificio que vamos a hacer. Ese 80 vamos a darle forma. El número 80 lo podemos escribir como 9 a la 2 menos 1, ¿no? 9 al cuadrado es 81 menos 1, 80. Ya está. Ahora, ¿para qué? Porque mira, al darle esa forma, al hacer ese artificio, lo que está quedando acá es una diferencia por una suma. O suma por diferencia de los mismos elementos, ¿no? Suma de los mismos elementos, diferencia de los mismos elementos. Entonces se presta para hacer la diferencia de cuadrados. Multiplica. Cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. 2 y 2, 4. Te va a quedar 9 a la 4 menos 1. Este binomio por este otro, suma por diferencia, diferencia por suma, te queda 9 a la 4 menos 1. Bajas todo lo demás y vamos a volver a multiplicar. Fíjate que el problema ya se presta, pues, ¿no? Ya se presta porque te vuelve a salir los mismos elementos, solamente suma. Diferencia de los mismos elementos, suma de los mismos elementos. Diferencia por suma o suma por diferencia.
podemos aplicar otra vez la diferencia de cuadrados. Sería cuadrado del primero, el primer elemento es la potencia 9 a la 4. Cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Potencia de potencia, 4 por 2, 8. 9 a la 8 menos 1. Multiplicas esta diferencia por esta suma, te va a salir 9 a la 8 menos 1. Baja el más 1. Y como todo se está sumando y restando, entonces podemos eliminar los paréntesis. Y este menos 1 con este más 1, 0. ¿Cuánto vale a? 9 a la 8. Pero ahí no queda, ¿no? Porque te piden la raíz octava, pues. Te piden la raíz octava. Entonces, bueno, puedo reemplazar ahí, en vez de A, colócale 9 a la 8. O ahí mismo, ¿no? Ahí mismo, a ambos lados, sácale la raíz octava. Raíz octava de A, raíz octava de 9 a la 8. Índice 8 con exponente 8 se van, te queda 9. La raíz octava de A es igual a 9. Por tanto, la respuesta ahí es 9. Utilizando el método algebraico, ¿eh? No se opera. En álgebra casi nunca se opera, ¿no? Cuando te pidan esto así de presiones, no se opera. Lo agarro la calculadora y lo opero. Podría ser, ¿no? Pero no es lo que se busca, ¿no? Utilizar alguna estrategia para resolver, utilizando eso que estamos viendo, productos notables. Entonces ahí nos queda 9. La respuesta es 9. Este artificio es bastante conocido, ¿eh? Bastante conocido. Ahora el problema 7. Acá nos piden la raíz cuadrada de toda esa expresión. Bueno, habría que operar, ¿no? Operamos todo y algo de repente se puede simplificar. No. A ver. A más B por A menos B es lo conocido. Suma por diferencia. Lo que estamos viendo, la diferencia de cuadrados. Podemos multiplicar, sí, ya de manera directa. Cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Al cuadrado menos B al cuadrado. Menos, baja todo lo demás, así como está. Ahí, acá había un error de tipeo, ¿no? Acá es B, no es A. 2B a la 2. Este va a quedar. Ese cuadrado queda como está. Ese menos 2AB también. Hay que operar estos que sí se pueden operar. Porque tienes 2B al cuadrado. Y le vas a restar B al cuadrado. ¿Cuánto es? Tienes 2 manzanas y le restas 1, te queda un B al cuadrado. Pues. Un B al cuadrado. Entonces quedaría cuadrado menos 2 veces A por B más B al cuadrado, que resulta de hacer o de operar este 2B cuadrado menos B al cuadrado. Estaría quedando así. Y ahí hay un pequeño detalle, ¿no? Y ahora, pero si te acuerdas, el binomio tiene esta forma, ¿no? El binomio suma desarrollado es cuadrado del primero, el doble del primero por el segundo, cuadrado del segundo. Entonces podemos utilizar el binomio A más B al cuadrado de manera directa, que es desarrollar, o de manera inversa. Si tienes un A cuadrado más 2 veces AB más B cuadrado, lo puedes comprimir como, o expresar como una potencia, ¿no? A más B al cuadrado. Eso es lo que está pasando acá, ya sea para el binomio suma o ya sea para el binomio diferencia, ¿no? Todo esto se expresa como la potencia de A menos B al cuadrado. ¿Puedo eliminar? Sí, porque la raíz cuadrada con este índice 2 se va. Se va la raíz, se va el exponente 2 y te va a quedar solamente la diferencia. A menos B. Y ya está, ¿no? Y ya está resuelto, ¿no? Entonces, ten en cuenta ese detalle, ¿no? Por ejemplo, ya en el tema de factorización vamos a utilizar también productos notables, pero de manera inversa, ¿no? Tenemos su desarrollo, lo podemos comprimir como una potencia o como una multiplicación.
Y terminamos con el cuarto producto notable, o más conocido como la identidad de Steven, o simplemente Steven, ¿no? Cuando vas a multiplicar dos binomios con un término en común, el término en común es X, los no comunes, más A más B. ¿Quieres multiplicar esto? X por X, X al cuadrado, luego viene la suma, y luego el producto. Suma los no comunes y luego multiplica los no comunes. Siempre va a tener esta estructura. Ejemplo. Te pedirá multiplicar esto. Si te fijas, no se presta a ninguna de las fórmulas anteriores, ¿no? Binomio no, está al cuadrado, estoy leyendo menos. Diferencia de cuadrados no, porque ahí suma y suma. La siguiente, Steven. Sí, se presta para Steven, tiene un factor en común que es X. ¿Y qué te dice? X por X, X a la 2. Hace la suma 2 más 3. Así quedaría, ¿no? Hace la suma 2 más 3 por X y luego el producto de 2 más 3. Acá sí tener en cuenta un pequeño detalle. Acá sí vamos a considerar los signos. Por ejemplo, este signo más le pertenece al 2. Este signo más le pertenece al 3. Acá sí, en Steven sí consideramos los signos. Nada que primer elemento, segundo elemento, como estábamos viendo anteriormente, no. Acá sí, es x al cuadrado y después operamos, ¿ya? Cuando acá se le dice suma, en verdad sería operar, ¿no? Operar, que a veces puede ser positivo, positivo, negativo, negativo, un negativo y un positivo. Entonces vamos a operar siempre. Más y más se suma porque signos iguales. Y luego multiplicas, te queda x al cuadrado, 3 más 2, 5x, 3 por 2, 6. Y lo hacemos ya de manera directa. Este tipo de multiplicaciones. Ahí hay un menos, igual, es x por x, x a la 2, eso no va a cambiar, ¿no? X a la 2, operamos los no comunes, siempre con todo el signo menos 6, opera menos 6 con más 5. Menos 6 más 5, menos 1. Multiplica menos 6 por 5, menos 3. Menos 6 más 5, menos 6 por 5. Acá te queda menos 1, y acá te queda menos 3. Es menos, ¿no? Menos. Menos 1x menos 3. Ahora, en la práctica lo hacemos de manera directa, ¿no? Esta operación suma, esta operación multiplicación ya lo podemos hacer directamente. Lo mismo acá. Ahora es menos menos, lo mismo. Acá sí hay que considerar los signos. Ese menos le pertenece a 4, este menos le pertenece a 6. ¿Qué te queda? X a la 2, opera, menos 4 con menos 6, menos 10, multiplica menos 4 por menos 6, menos y menos más, 6 por 4, 24. O sea, lo podemos hacer directo. X a la 2, mentalmente operas, tengo menos 4 y tengo menos 6, menos 10. Le agregas X, luego viene la multiplicación, tengo menos 4 multiplicado por menos 6, menos y menos más, 6 por 4, 24 positivo. Lo formal sería así. Menos 4 menos 6, luego multiplicas. ¿Ok? Te quedaría de esta forma. X al cuadrado menos 10x más 24. Entonces, podemos pasarnos ya de acá a operar de manera directa. X al cuadrado, operas, ya sea suma, resta, y luego multiplicas. Eso te dice Steven, ¿ya? Eso te dice Steven. O sea, ¿sí se puede operar ese tipo de expresiones? Sí. De manera directa. Entonces, este siempre va a ser la estructura. X a la 2, sumas, operas los no comunes, le agregas X y luego multiplicas los no comunes. A ver, veamos. El problema 8. Es utilizando Steven, ¿no? A ver, te dan este dato. X a la 2 más 5x vale 2. Calcule cuánto vale el valor de J. ¿Cuánto vale J? Habría que buscar esto, ¿no? Donde veas x a la 2 más 5x, vamos a reemplazar por su equivalente, que es 2, pues. Este es dato.
Y sí aparece, ¿no? Y aparece de manera natural al momento de multiplicar. Multiplica x más 1 por x más 4, multiplica acá x más 2 por x más 3, y por ahí te aparece justo el x a la 2 más 5x. ¿Cómo multiplicas esto? Por Steven. ¿Cómo sería? X al cuadrado, opera, 4 más 1, 5, agregas x, multiplica, 4. Y arriba, lo mismo, ¿no? X al cuadrado, suma, 5x, multiplica 6. Todo restado con el 6. ¿Te quedarías? Hay que reemplazar, sí, porque esto de dato sabemos que vale 2, esto vale 2, este 6 con menos 6, 0, se va. ¿Sí? Reemplazando, quedaría así, ¿no? Esto vale 2, más 4, todo acá arriba vale 2 también, porque ese 6 con ese menos 6, 0. Ya se canceló el 6. Y ya está, pues, ¿no? Ya tenemos. Acá sale, ¿cuánto? 6 y 6 a la 2, 36. Todo J es igual a 36. Esta es la estructura de este tipo de problemas. ¿Ya? Si te fijas acá no estamos resolviendo, ¿no? No se resuelve esta ecuación. Depende por ahí alguien sabe ecuaciones de grado 2. No resolvemos la ecuación, no se resuelve. La mente se busca esto en lo que nos piden para reemplazar. Para reemplazar. Ese es el detalle. Para reemplazar. No hay que resolver ninguna ecuación, encontrar el valor de x y luego reemplazar, no. El problema no es similar, ¿ya? El problema no es similar. Te dice, ¿cuál es el valor de la expresión? ¿Cuál es el valor de x más 1 por x más 4 por x más 2 por x más 3? Si se sabe que el x al cuadrado más 5x es igual a menos 2. Esta estructura son 4 binomios y siempre vamos a multiplicar de 2 en 2. ¿Sí? Siempre. Y esto no lo vamos a ver solamente acá, sino en los futuros temas también se repite. Cuando vean multiplicación de 4 binomios, siempre la estrategia es la misma. Vamos a multiplicar en pareja, siempre de 2 en 2. Ahora, en algunos casos, como es este, por ejemplo, uno multiplica las dos primeras y ya justo aparece el x al cuadrado más 50. En algunos otros casos no. Uno tiene que buscar, ¿no? ¿Qué pareja me conviene multiplicar? De repente voy a multiplicar el primer binomio con el tercer binomio. Y los que están quedando. O de repente el primero con el último. Y los dos intermedios que están quedando. ¿Sí? Pero siempre vamos a multiplicar en pareja. Bien. En este caso, este, multiplicamos ahí de frente porque si multiplicas acá por Steven, ¿no? Mira, te sale x a la 2 más 4 más 1 más 5 más 4 por 1, 4. Y si te sale eso que estás buscando o eso que te están dando de dato, pues x al cuadrado más 5x. Y sí sirve. Porque, ¿qué pasa si multiplicas con otro? Multiplicarías el x más 1 por el x más 2. Steven, te sale x a la 2 más 2 más 1 más 3 más 2 por 1, 2. Te sale esta expresión que no aparece en el dato. Es x al cuadrado más 5x, no más 3x. Entonces hay que multiplicar convenientemente. Siempre en pareja, sí. Solamente hay que buscar qué parejas conviene multiplicar. De repente una forma es, si acá ves que el coeficiente de x vale 5, busca dónde te aparece 5. 1 y 2, 3 no te sirve. 1 más 3, 4 no te sirve. 1 y 4, 5. Ese te sirve. Y acá 2 más 3, 5 también te sirve. Felizmente que ya está ordenado. Ya el problema nos dan ya ordenado, ¿no? Ya están ordenadas las parejas. Solamente hay que multiplicar y vamos a obtener justamente eso que estamos buscando. Multiplica. X al cuadrado más 5x más 4. X al cuadrado suma 3 más 2, 5, 3 por 2, 6. Y reemplaza ese valor que vale
Menos 2, ¿no? Vale menos 2. Menos 2 más 4, menos 2 más 6. Y prácticamente ya está resuelto, ¿no? ¿Cuánto queda ahí? 4 menos 2, 2. 6 menos 2, 4. 2, 4, 8. Y sí se puede reducir. Sí se puede reducir toda esa expresión con ese dato que nos da. ¿Ya? Como te digo, acá ya es el problema. Ya nos dieron todo. Los pares ordenados, ¿no? Pero en algunos casos, si por ahí multiplicas y no te sale eso que te están dando de dato, entonces agrupa convenientemente, pues, ¿no? Deberías agrupar, va a depender. El primero con el segundo, el primero con el último, no, va a depender. Y por eso te digo, una estrategia de repente es esta, ¿no? Siempre fíjate en su coeficiente lineal. Si es 5, busca que te salga 5. El 1 con el 4, 5. El 1 con el 2, 3. No te sirve. El 1 con el 3, 4. No te sirve. Ya está. Este fue el problema 9. Sale 8. Y finalmente vamos a ver el último problema, el problema 10. A ver, bueno, ahí salió la clave, ¿no? Debe salir de 19. Bueno. A ver, te pide resolver eso, ¿no? Si x vale toda esta expresión, 5015 a la 2 menos 5018 por 5012. ¿Cuánto vale el 2x más 1? Bueno, primero hay que encontrar cuánto vale x, ¿no? Otra vez, como es álgebra, no podemos operar, ¿no? Ya. Opero, multiplico, luego le resto la multiplicación de 5018 por 5012. Sí, podría ser. Sale sí también, pero no lo vamos a hacer así. Eso sería aritmético. Bueno, el método aritmético, opero nada más. Pero como es álgebra, vamos a buscar alguna forma de resolver de manera algebraica. Obviamente utilizando los productos notables, ¿no? Algún producto notable. Ahora, hay una estrategia para resolver esto. ¿Sí? Vamos a hacerle un cambio de variable. Al hacer el cambio de variable, vamos a convertir ese problema que es aritmético a un problema algebraico. Y date cuenta de un pequeño detalle. Los números ahí no están al azar. Puede colocarte números de 4, de 5, de 10 cifras, no sé. Pero son bastante próximos, ¿no? 5015, 5018, 5012. Ahí está la estrategia, ¿ya? Ahí está el artificio. No me están colocando colocan 1015, por acá un 2000. No, ya son bastante próximos los números. Entonces voy a ordenar los números de menor a mayor. 5012, el 5015 y 5018, y date cuenta que hay una razón constante, ¿no? Avanzan de 3 en 3. Vamos a hacer un cambio de variable. Cambio de variable siempre le toca al elemento central. Siempre al número que está en el medio. Ahí se le vas a llamar por una letra. Ya no, 5015, no sé, que se llame A, por ejemplo. O cualquier letra. Y, M, qué sé yo. Y en base a eso, vas a obtener los otros valores en función de esa variable. Pues. Si 5015 vale A, este 5018 es A más 3, ¿no? Y este 5012 es A menos 3. Pues es este número restado 3. 5018, este número aumentado en 3. Y ya está. Y basta con eso. Ese es hacerle el cambio de variable. Hacemos un cambio de variable y lo vamos a expresar todo en función de A menos 3 y de A más 3. Y reemplazamos. Quedaría así. Este 5015, ¿cuánto vale? A elevado a la 2 menos el 5018, ¿cuánto es? 5018 es A más 3. Y el 5012, ¿cuánto es? A menos 3. Y hemos convertido eso, que era un problema en números, un problema aritmético, a un problema algebraico. Entonces, hay que operar esto, sí. Y si te fijas, no importa si me hubieran dado un número de 5 o 10 cifras, ¿no? Cuando le haces el cambio de variable, se convierte en un problema algebraico y habría que multiplicar eso, pues. Y por ahí algo se debe simplificar, ¿no? Porque mira cómo te salen las alternativas. Opera nada más. Ya. Y cuidado con este signo. Ese signo menos, cuidado, porque ese menos le va a cambiar el signo a todo lo que venga después.
Siempre ponle a cuadrado menos, abres tu paréntesis y operas tranquilamente. ¿Qué propiedad? Suma por diferencia. A es una diferencia de cuadrados. Cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Ese menos le va a cambiar el signo. Te sale menos a cuadrado que se va a eliminar. Menos y menos más. 3 a la 2, 9. X nos va a quedar 9. A ver. Quedaría así. Ya estamos operando acá. Ese menos le cambia el signo. Sale a cuadrado menos a cuadrado más 3 a la 2. Se van los a cuadrados y te queda 3 a la 2, 9. Ya con eso podemos ordenar el 2x más 1. Pues, ¿no? Ya con eso sale el 2x más 1. 2 por 9 más 1, 19. Esa es la estrategia. Hay varios problemas de este tipo. Haces el cambio de variable, conviertes a un problema algebraico y utilizas algún producto notable, ¿no? Para hacer las multiplicaciones. Ya está. Bueno, nos vamos a quedar ahí. Terminamos con ese problema, ¿ya? Trata de, como te digo, de tener un formulario siempre, ¿ya? Siempre, porque la siguiente clase que vamos a ver, productos notables 2, son más fórmulas, ¿no? Y se te va a ir acumulando las fórmulas. Entonces, trata de revisar, practicar, ¿ya? Porque todo esto que estamos viendo en el básico, ojo, es esencial, ¿ya? Y no solamente que puedas, ya resolver, sino que se trata de que puedas dominar. ¿Ya? Trata de ir memorizando las fórmulas, ¿ya? Ir memorizando las fórmulas. Muy bien, vamos a quedar ahí, terminamos con la clase. Ok, nos vemos hasta cuando tenemos el viernes, ¿no? El viernes que tenemos las full prácticas. A ver, por ahí me dice, ya. Ese del examen, ya, lo voy a hacer rápidamente ese del examen, ya que casi la mitad se ha equivocado. Ahí te dice x más 3, x menos 3. Voy a hacer por aquí, rápidamente. Ahí, acá, ¿no? X más 3, x menos 3, menos x más 5, ¿no? ¿Era así el examen? Diferencia de cuadrados. X al cuadrado menos 3 al cuadrado. Menos, pero otra vez, siempre cuidado con el menos, porque ese menos le cambia el signo a todo lo que viene después. Pues. Un signo de agrupación y multiplica tranquilo. Otra vez, diferencia de cuadrados, sí. Cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. ¿Qué te queda acá? X al cuadrado menos 9. Ese menos le cambia el signo. Menos x a la 2, menos y menos más. 5 al cuadrado, que es 25. Se van las x, te queda 25 menos 9. 25 menos 9 es 16. Y la respuesta era 16, ¿ya? No, 30, no menos 34, ¿no? Algunos han marcado menos 34, no. Mira, es 16. Debió salir de 16. Claro, ese signo menos altera, pues cambia todo. Ya. Muy bien, ahora sí nos quedamos ahí. Nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense. Chao.